Esta tarde, y como hacemos cada miércoles, nos da mucho gusto recibir a uno de los investigadores de la universidad, particularmente de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la UADY, y además, pues alguien muy cercano, alguien de casa de Radio Universidad, el maestro Miguel Güemes Pineda. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, pues vamos a platicar acerca de un trabajo que ha venido realizando en torno a las características demográficas, socioculturales del maya yucateco peninsular, y pues creo que vale la pena iniciar preguntándole cuál es el estado de salud, qué balance se puede hacer de la lengua maya en la actualidad aquí en nuestro estado. Pues mira, antes de señalar que no soy lingüista especialista soy estudioso de la lengua maya, soy antropólogo social y utilizo las herramientas teórico-metodológicas técnicas para estudiar el fenómeno lingüístico que se da en Yucatán, porque no solamente estudio los aspectos sociodemográficos y culturales del maya yucateco, también he estudiado el español yucateco en sí, ¿no? Que hasta he hecho un diccionario sobre el tema y lo demás, ¿no? Mira, la situación es esta, y bien lo han dicho varios especialistas, que el maya yucateco actualmente es una lengua amenazada en el sentido de que está perdiendo hablantes, no solamente en términos absolutos, también en términos relativos, ¿no? Relativos los había estado perdiendo desde hace mucho, pero a partir del año 2000 yo creo que se prenden los focos rojos, porque no solamente deja de crecer en términos absolutos, sino que en términos relativos, sino también en términos absolutos, ¿no? Entonces esto ya la convierte en una lengua amenazada, a pesar de que cerca de un tercio de la población yucateca actualmente, hoy día, es maya hablante, ¿no? Hay que tener en cuenta que en estos datos censales, y casualmente ahorita están aplicando el censo, ahorita vamos a hablar un poquito de esta situación de los censos, que es muy importante, hay un ocultamiento, hay un subregistro, hay una negación, ¿no? Y el censo solamente pregunta si sabes hablar o no una lengua indígena y te da una batería una lista de lenguas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en el conglomerado social de la península yucateca hay personas perfectamente bilingües, hay personas monolingües, estamos hablando como de 50,000 personas hoy día que solamente hablan lengua maya y entienden muy poco español, se consideran como monolingües, ¿no? Y ahí yo creo que el grueso está en los bilingües pasivos. ¿A qué me refiero con esos pasivos o receptivos? Son individuos que entienden perfectamente la lengua, pero no la hablan. No la hablan porque el mensaje de sus padres ha sido ese desde que nacen y empiezan a hablar, es dirigirse a ellos en español. Pero conviven con personas maya hablantes, los abuelos, los tíos, los primos, en el pueblo, en la escuela, escuchan hablar maya y la llegan a entender. Y hablo bien de esa situación porque ese fue justamente mi caso, ¿no? Yo fui bilingüe pasivo que luego aprendí la lengua maya, ¿no? Yo me considero maya hablante, sostengo conversaciones con la gente, mi trabajo de campo lo hago en lengua maya. Y entiendo bien este proceso. Entonces, para poder revitalizar una lengua amenazada como la lengua maya, yo creo que la clave está en los bilingües pasivos. Y lo digo porque en otros países de América Latina, en Guatemala, por ejemplo, con algunas lenguas mayas, les ha funcionado, ¿no? Hay que crear los materiales y métodos adecuados para ello, ¿no? Porque son personas que ya lo hemos visto en la Unidad de Ciencias Sociales. Hilaria Mascoy dio clases cerca de, no sé, 40 años, ¿no? Sí. Yo fui su estudiante en los niveles avanzados y luego di clases juntamente con ella, ¿no? Entonces se acercaban individuos, personas, adultos que entendían perfectamente la lengua, pero no la hablaban y querían saber escribirla, saber su gramática, saber cosas lingüísticas. Y estas personas a mí me sorprendían que en cuestión de semanas, digamos un mes, ya podían hablarla. Claro. Lo importante aquí yo creo que es hacerla despojar de esos prejuicios que están operando, ¿no? Ver a las lenguas indígenas y a la lengua maya como lenguas de segunda o de tercera, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema, porque la que muchos yucatecos no maya hablantes o mexicanos quieren aprender una lengua, si no se liberan de ese prejuicio, difícilmente la van a aprender, ¿no? Entonces, si la siguen viendo de esa manera, porque ¿qué pasa con un extranjero que llega a la península, que llega a Yucatán?
que no viene con este tipo de prejuicios, viene dispuesto a aprenderse una lengua, como aprender el inglés, el francés, el italiano, el portugués, etcétera, ¿no? Y viene con este antecedente del prestigio de una cultura y de una lengua. Y al poco tiempo ya la están hablendo. Algo pasa en el cerebro, son a veces políglotas y aprenden una lengua con facilidad. Ese ha sido mi experiencia de 15 veranos en Carolina del Norte, donde di clases de maya, y me daba cuenta que a las pocas semanas ya este individuo, ¿cómo lo hacía, no? Que podía estar esforzándose a platicar con la gente, ¿no? Ahora bien, lo que se tiene entonces que enfocar es precisamente esa valorización, romper estos prejuicios, algunos estereotipos vinculados a la lengua. ¿De qué manera se puede realizar esto en acciones concretas? Porque al final abarca un poco más que la sola enseñanza de la lengua. Sí, hay que atacar por diferentes frentes. Yo siempre lo he dicho que no basta cuando se hizo esta campaña a nivel estatal del Guayanone, aquí estamos, que estuvo muy, muy bien. Yo pienso que por el simple hecho de decir valorar a la lengua, que aquí estamos, nosotros somos mayas, que está bien, pero yo creo que faltan muchas más acciones para ello, ¿no? Yo creo que todo ese movimiento literario maya peninsular, la música en lengua maya, estos raperos, hip hoperos, que ahora cada vez más jóvenes se integran a cantar, a llevar mensajes con su música, con la literatura, con los concursos de oratoria, el cuento corto en lengua maya, en las escuelas, por supuesto, la oficialización de la enseñanza de la lengua maya, yo creo que es muy importante, que vaya acompañada de un conjunto de programas que revaloran el estatus de la lengua, ¿no? Que esto es, y sí se puede, y mucha gente lo empieza ya a valorar. Por ejemplo, esos jóvenes, yo soy del sur del estado de Chucacá, que colinda con Peto y con la zona de Quintana Roo, de Siuché, Felipe Carrillo Porte y los demás, y conozco a esos jóvenes que están cantando ahora, ¿no? Cómo contagian esta emoción por cantar y lo van haciendo. De la misma manera con los escritores. Vemos cuántos jóvenes egresan de la Escuela de Creación Literaria de Bellas Artes, gentes que saben maya y que ahora están escribiendo en su propia lengua, ¿no? Yucatán, yo creo que a pesar de todo lo que se le pueda criticar, yo creo que ha sido un ejemplo a nivel nacional de muchas cosas y no hay que echar el saco roto también lo que el Estado ha hecho. También hace cosas buenas, no todo es malo. Entonces yo sí valoro algunas cosas que el Estado mismo ha hecho, ¿no? Entonces hay que atacar por diferentes frentes, ¿no? No basta con decir que valora la lengua, que es la lengua originaria. Ahora bien, para poder ser más eficaces en todas esas acciones, sea política pública, sea desde la sociedad civil, desde la academia, se necesitan los insumos que la investigación científica reúna y pone al alcance de quienes toman decisiones, de la gente en general. Y en estos miércoles en los que buscamos acercarnos precisamente a ese trabajo de investigación, ¿qué podría comentarnos sobre estos datos? Lo que usted ha reunido ahora ya sobre las características socioculturales y demográficas del maya yucateco, ¿cómo lo ha obtenido y qué es lo que posibilita entender de manera mucho más concreta para tomar decisiones y emprender acciones? Pues mira, aquí hay que hablar de una suma de esfuerzos, ¿no? Yo particularmente he asesorado proyectos institucionales, sobre todo con el Indemaya hace mucho tiempo. He hecho bastantes propuestas. Yo creo que como académicos tenemos mucho que aportar, mucho que hacer. Es un compromiso social finalmente, ¿no? Yo creo que debemos que hacerlo. Yo lo hago de verdad, no de dientes para afuera. Lo hago porque realmente estoy convencido, lo siento como un compromiso social, porque vengo de un pueblo, mi abuela era una mestiza de Ipil, maya hablante, era maya monolingo y chaxinquín, mi abuelo de Alpargatas en el pueblo, y vengo de papás de tíos maya hablantes, entonces sí siento realmente ese compromiso, ¿no? Y creo que esto mismo me llevó a investigar cosas referidas a la lengua, ¿no? Yo he dicho que soy como un lingüista frustrado porque no pude hacer un posgrado en lingüística, lo hice en antropología, pero bueno, la antropología me proporciona las herramientas para hacer estos análisis, ¿no? Y por supuesto me ha llevado mucho tiempo. Yo recuerdo que desde que estudiaba la licenciatura en la Facultad de Antropología aquí en la UADY, empecé a investigar la influencia del maya yucateco en el español que hablamos en la península, ¿no? Entonces fue algo que yo empecé a hacer. Luego, dando clases de maya, me empezó a interesar, oye, pues tengo que investigar más sobre los aspectos sociodemográficos, están los datos censales, está mi experiencia en los espacios comunitarios donde se habla la lengua, ¿no? Hago muchos experimentos siempre que voy al campo, ¿no? Con los niños, les hablo en maya, me responden en español y me doy cuenta que nos estamos comunicando. Yo en maya, ellos en español, están entendiendo perfectamente porque se divierten con las cosas que a veces les digo, pero niegan a hablar la lengua, ¿no? Eso
es interesante, dicen que no la saben, y efectivamente creo que no la pueden hablar. Hay algo ahí que está en su cabecita que dicen, no, la entiendo, la hablo, y hay gente que te lo dice abiertamente, ¿no? Pues sí la sé, pero no la hablo porque la escucho muy fea, así literalmente. Incluso señoras de Ipil en el pueblo que me han dicho, yo no se las enseño a mi hija porque de verdad, señor, yo lo escucho feo. Y esto persiste actualmente incluso en la generación de niños en este 2020, estos años. Es decir, es algo que persiste a pesar de que se ha intentado ir haciendo conciencia sobre pues la afectación que ha tenido esto hacia la propia lengua, ¿no? Sí, por supuesto que existe. Yo he escuchado a padres de familia cuando trabajamos 15 veranos en Choquén con estudiantes de Estados Unidos y íbamos a la escuela de educación indígena y algunos papás fueron a reclamar que por qué le estaban enseñando maya a sus hijos, lectoescritura más bien de la lengua maya, porque ellos eran maya hablantes. Y tuvieron el director que explicarles de que era parte de un programa educativo que ponía la SEP y bla, bla, bla. Entonces decían, sí, pero ¿por qué no les enseñan inglés? Les puede ser de más utilidad. Ellos finalmente se van a ir a trabajar a Cancún, la Riviera Maya, o a Mérida, o a Valladolid. Y creo que el inglés les podría ser más útil. Y hay que ponerse en la camiseta claro, de ellos, ¿no? Porque mucha gente lo ha criticado, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, lo que ha significado para esas personas ser maya hablante, incluso venir de un pueblo, el estigma social era fuerte. Yo cuando llego en los 70s a vivir a Mérida, el estigma era fuerte en la preparatoria, ¿no? El bullying que te hacen los compañeros por tu acento, por hablar maya, por tu forma de vestir, por muchas cosas, ¿no? Que era muy fuerte en los 80s. Esto ya no se da a tal grado, ¿no? Yo creo que este estigma social hacia el maya hablante ya no es tanto como yo lo viví, digamos, en los 80s, en los 70s, 80s, ¿no? Eso sí ha cambiado para bien, ¿no? Pero por supuesto predomina y sigue siendo una sociedad que discrimina, ¿no? En Yucatán y en la península. Para cerrar, a reserva de que podamos retomar y pues seguir platicando más adelante sobre este tema, hizo el apunte al inicio de que ahora que está en marcha este censo de población y vivienda, había algunos apuntes que hacer respecto precisamente a esta caracterización de los mayablantes en nuestro territorio. ¿Cuáles serían esos apuntes? Mira, yo revisando los datos censales, vi que la población de mayos, esto es lo que me viene inmediatamente a la mente, se había incrementado en Yucatán. Digo, caray, ¿qué pasa? Mayos, sobre todo esos mayos que viven en el norte del país, donde están los Paipai, Kumiai, Kikapu, todos esos grupos del norte del país, que por cierto ya están casi a punto de desaparecer como hablantes. Veo que se incrementa para Yucatán, digo, y checo para mi pueblo, para el municipio de Tzucacay, veo que habían 10, 15 mayos, digo, ¿cómo está esto? Que al momento de censar, preguntar, al tachar maya, mayo, vienen juntos en orden alfabético, entonces aparecen como mayos, ¿no? Otra cosa, que hay una columna en no especificados, y ahorita lo comento porque ahora que venía la entrevista vi a un encuestador del INEGI y le pregunté si iba a atravesarla, pero resulta que es otra colonia y que era para el día siguiente, ¿no? A veces no está la persona y sale la niña, no sé, 12, 14 años y ellos pues están haciendo su trabajo y muchas veces no saben especificar qué lengua hablan sus padres o sus tíos, los que viven en la vivienda, ¿no? Entonces aparecen en la columna de no especificados, o sea que sí hablan una lengua indígena originaria, pero no saben especificar cuál es, porque les preguntan qué lengua es, pues no lo sé, pero cuál es, no lo sé, pues no lo sé. ¿Y cuántos son? Pues 4 adultos, ¿no? No especificados. Y hay que tener esto muy en cuenta, ¿no? Y yo creo que es muy importante, sobre todo para el diseño de políticas públicas en general, de tipo agropecuario, en salud, en educación, en procuración de justicia, en muchos otros campos. Es muy importante y siempre lo señalo de que tomen en cuenta esa población maya, que es una población que piensa en maya antes que en español. Muchos de ellos tienen como lengua materna la lengua maya y como segunda lengua el español y tienen más facilidad para hablar en lengua maya. Y se van con la finta estos políticos y piensan de que la población yucateca que habla maya también habla español, son bilingües, ¿no? Y en ese sentido sus políticas las establece, cuando esto es totalmente incorrecto. Es incorrecto, esto no funciona de esta manera, ¿no?
Entonces, esto yo no me canso de señalarlo con estos, cuando tengo oportunidad, de que se tiene que hacer de manera bilingüe para que la gente lo entienda. Estas campañas de prevención de desastres como los huracanes, prevención de enfermedades, contra la violencia, para promover el voto. Qué bueno que se están haciendo. Esta ha sido una iniciativa del Estado y creo que está funcionando bien. En un principio no se entendía porque recurrían a un maya, digamos, técnico. Sí. Querían evitar los préstamos, ¿no? Le digo, no, si la gente habla con préstamos, pues con préstamos para que lo entiendan. No entiendo por qué le tienen que traducir, luego queda incomprensible. Y yo le preguntaba a algunas personas, ¿entiendes esto? No. Y ahora sí lo entiende, ya les cayó el 20 y se hacen campañas y yo creo que están impactando muy bien, ¿no? Prevención del VIH-Sida, por ejemplo, la gente ya va tomando conciencia de ello porque se están haciendo de manera bilingüe por distintos medios, ¿no? Es decir, como decía también hace un rato, hay acciones que se han emprendido que dan resultados y por supuesto que hay mucho que afinar y de ahí el insumo que se genera a través de la investigación pues tiene que ser parte de esa mejor forma de impulsar, de revitalizar, de darle presencia y valor a la lengua maya. Por ahora lo dejamos hasta aquí, pero claro, quedamos emplazados, si le parece, para platicar un poco más adelante, porque hay muchas cosas más que tela donde cortar. Así es. Muchas gracias al maestro Miguel Güemes Pineda.